Bienvenido a un video que mostrará cómo encontrar la distancia entre una línea y un punto, cuando la línea se expresa usando ecuaciones paramétricas. La distancia entre un punto Q y una línea en el espacio está dada por la magnitud del vector PQ cruzado con el vector V dividido por la magnitud del vector V, donde el vector V es el vector de dirección para la línea, y P es un punto en la línea. Entonces, para configurar esto, vamos a tener que determinar dos cosas. Tendremos que determinar el vector direccional, así como un punto en la línea, para que podamos determinar la forma componente del vector PQ. Echemos un vistazo a una ilustración de dónde proviene esta fórmula. Si deja que esta sea la línea que estamos considerando, el punto P es un punto en la línea y el punto Q es un punto que no está en la línea. Entonces, este sería el vector PQ. Por lo que esta distancia aquí sería la magnitud del vector PQ, y estamos tratando de encontrar la distancia desde la línea hasta el punto que sería esta distancia aquí. Eche un vistazo a este triángulo rectángulo, podría decir que seno θ sería opuesto a la hipotenusa, o ese seno θ sería igual a D dividido por la magnitud del vector PQ. Si resolvemos esta ecuación para D, tendrías que D es igual a la magnitud del vector PQ veces senoidal θ. Volviendo al teorema que establecimos anteriormente, que establece que la magnitud de U cruza V es igual a la magnitud de U multiplicada por la magnitud de V por seno θ. Vamos a dejar que el vector sea el vector PQ, y dejaremos que el vector V sea nuestro vector direccional de la línea, este vector aquí. Realizando esas sustituciones, tenemos la magnitud del vector PQ cruzado con el vector V, debe ser igual a la magnitud del vector PQ multiplicado por la magnitud del vector V veces el seno θ. Ahora, si dividimos ambos lados de la ecuación por la magnitud del vector V, tenemos la magnitud del vector PQ cruzada con el vector V dividida por la magnitud del vector V. Debe ser igual a la magnitud del vector PQ seno θ. Pero esto es igual a D. Entonces, tenemos la distancia dada por la magnitud de este producto cruzado dividido por la magnitud del vector V, que si volvemos a la pantalla anterior, es como encontraremos la distancia entre un punto y una línea. Así que sigamos adelante y veamos un ejemplo. Entonces, de nuevo, para hacer esto tenemos que encontrar la forma componente del vector PQ, donde P es un punto en la línea, y este debería ser nuestro punto Q, así que sigamos, y encontremos el punto P, cualquier punto en esta línea. Bueno, para encontrar un punto en esta línea, podemos dejar que T sea igual a cualquier valor. Sigamos adelante y dejemos que T sea igual a 0. Entonces, si T es 0, tenemos el punto 2, negativo 4, 0. Entonces, para determinar la forma componente del vector PQ, tomaremos las coordenadas del punto Q, y restaremos las coordenadas del punto P. Entonces tendremos 1 menos 2, que será 1 o negativo. Negativo 6 menos negativo 4, eso será negativo 2. Entonces tendremos 2 menos 0, serán 2. Así que aquí está la forma componente del vector PQ. Y ahora necesitamos determinar el vector V, que es el vector direccional de esta línea. Recuerde que el vector direccional de esta línea se puede formar tomando los coeficientes de t. Entonces, el vector direccional tendrá una componente x de 3 positivos, una componente y de 1 positiva y una componente as de 2 negativos. Y ahora tenemos toda la información que necesitamos para completar esta fórmula. Necesitamos encontrar la magnitud del producto cruzado y luego la magnitud del vector V. Avancemos y encontremos el producto cruzado. PQ cruzado con V será igual a 3 por 3, determinante donde la primera fila es IJ. La segunda fila será negativa 1, negativa 2, 2.
y la tercera fila será 3, 1, 2 negativos. Seguiremos adelante y utilizaremos el método de expansión de cofactores. Entonces tendremos el determinante de 2 en 2 formado eliminando la fila 1 y la columna 1. Entonces tendremos 2, 2, 1, 2 negativos multiplicado por el vector i, menos el determinante de 2 por 2 formado al eliminar la fila 1 y la columna 2. Entonces tengo 1 negativo, 2, 3 y 2 negativos. Multiplicado por el vector j, más el determinante de 2 en 2 formado al eliminar la fila 1 y la columna 3. Entonces tendremos 1 negativo, negativo 2, 3, 1. Entonces vamos a tener 4 menos 2. Serán 2 y, menos 2 menos 6. Eso será negativo 4. Entonces menos negativo 4 será más 4j. Más negativo 1 menos negativo 6. Eso será positivo 5. Entonces 5 veces vector k. Entonces la forma del componente será 2, 4, 5. Ahora necesita encontrar la magnitud de este producto cruzado. Entonces la magnitud del producto cruzado será igual a la raíz cuadrada de 2 cuadrados. Más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Eso será igual a la raíz cuadrada de 4 más 16 más 25. Esa será la raíz cuadrada de 45. Entonces ese será el numerador para nuestra distancia. Ahora necesitamos encontrar la magnitud del vector v. Avancemos y llevemos esta información a la siguiente pantalla y completemos el problema. Bien, aquí está nuestra fórmula. Ya encontramos la magnitud del producto cruzado como la raíz cuadrada de 45, y luego nuestro vector direccional. El vector v tiene componentes 3, 1, 2 negativos. Así que ahora el último paso es encontrar la magnitud del vector direccional. Entonces, la magnitud del vector v será igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, más negativo 2 al cuadrado. Entonces vamos a tener la raíz cuadrada de 9 más 1, eso es 10, más 4 la raíz cuadrada de 14. Bien, entonces la distancia entre ese punto y una línea será igual a la raíz cuadrada de 45 dividida por la raíz cuadrada de 14. Ahora podemos simplificar esto, pero probablemente seguiremos adelante y lo convertiremos a un decimal. Son aproximadamente 1.79 unidades. Y así es como podemos determinar la distancia entre un punto y una línea, cuando la línea se da como un conjunto de ecuaciones paramétricas. Espero que este ejemplo te haya resultado útil. Gracias por ver.